posible ajustar el tamaño. Gracias por la paciencia. Muy bien. Entonces, buenas noches, hermanos y hermanas. En mayo de este año me solicitaron que preparara una serie de estudios sobre el bautismo para mi congregación de West Houston. Y ya he presentado 7 estudios de 1 hora cada uno, que he denominado Escudriñando sobre el bautismo. Wow. Conversando, sí, parece que fuera bastante, pero hay ciertas razones por las cuales se debe hacer de esa manera. Y ahí las vamos a ir viendo. Y no con esto quiero que piensen de que es que hay que hacer un curso de bautismo para bautizarse. No, eso también lo vamos a estudiar posteriormente. Pero la intención de esto es para que aprendamos y escudriñemos bien y entendamos bien lo que se trata del bautismo y podamos sobre todo presentar defensa, enseñar, explicar de qué se trata cuando alguien lo necesita. Entonces, conversando con el hermano Alejandro hace algo más de una semana, le comenté sobre este estudio y le pareció buena idea que hiciéramos lo mismo aquí en nuestra congregación virtual, para que en todo caso nos sirva de repaso. No va a ser exactamente igual al estudio que he estado presentando, ya que lo estoy adaptando para nosotros acá presentes ahora. Un momento, por favor. Así que, con todo gusto y cariño, comienzo este estudio para ustedes con el propósito de que nos sirva de repaso, pero para que además aprendamos hasta los más mínimos detalles sobre el bautismo, con el fin de que cada uno de nosotros podamos explicar y defender lo que creemos sobre el bautismo. Principalmente que el bautismo es importantísimo para la salvación, y asegurándonos de cuál es el bautismo bíblico correcto de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. Ya creo que me está faltando una página, un momentito. Ok. Estos son los versículos que vamos a analizar y por favor solicito voluntarios para que lean estos versículos cuando corresponda. Entonces, si quieren, ahorita se pueden ir asignando. Primera de Pedro 3:15, ¿quién lo quisiera leer? Yo lo leo, hermano. Ok, hermana Alicia. Cuando lo indique, entonces usted me lo lee. Efesios 4:1-16, ¿quién se ofrece voluntario? Yo, hermano. Ok, hermana Gemer, muchísimas gracias. Gracias por su participación y gracias por estar aquí presente. Mateo 7:22-23. Yo, Ana Castro. Ok, hermana Ana. Hechos 17:10-12. Lo leo yo, hermano. Gracias, hermano Dimas. Y por si acaso, no estoy seguro que lleguemos siempre hasta el final, pero por si acaso, Hechos 2:36-38. Amén. Ok, muchas gracias. Y Hechos 22:14-16. Yo, pues si lo... Bueno, hermano Jesús, muchas gracias. Ese es el espíritu. 22. El 22:14-16. Es la conversión del hermano Pablo. Pero es un momentico, déjeme tomar una foto. Hechos 22:14-16. Ok. Muy bien. Y les hago la siguiente pregunta. Con respecto a los temas de la Biblia,
¿Ustedes consideran que es necesario o importante que podamos explicar y defender lo que creemos? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Sí, es muy importante, pues para Sí, mí es importante. Ok. ¿Y por qué consideran que es importante? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de que sí es importante que nosotros podamos explicar y defender lo que creemos? Es importante porque para los demás también, para que ellos puedan creer lo que nosotros, Ujú, en lo que nosotros sí, creemos. Tenemos que correcto. tener una explicación. Ujú, Y, por ejemplo, si le empezamos a explicar sobre los textos que nosotros entendimos, la razón de por lo que creemos, entonces ahí también nosotros podemos explicarle a ellos para que ellos puedan también llegar a la verdad. correcto. Muy bien, hermana. Muy, muy bien. Muchas gracias por sus participaciones. Por favor, el hermano encargado de primera 3:15, o la hermana, era la hermana Alicia, creo. Sí, hermano, soy yo. Ok, entonces por favor lea primera de Pedro 3:15, por favor. Dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén, muchísimas gracias. Como pueden ver, hermanos, Dios no nos recomienda, sino que nos ordena a estar siempre preparados para dar las explicaciones de nuestra creencia y de cada una de las doctrinas que creemos. Si alguien le pide explicación del por qué crees lo que crees y no das esa explicación, entonces estarías incumpliendo con este versículo de la Biblia, con primera de Pedro 3:15, lo cual implica que estarías en desobediencia de lo que ordena la palabra de Dios y estarías en pecado por consiguiente. Entonces, si alguno de nosotros no sabe cómo explicar y defender lo que creemos y practicamos sobre el bautismo, que es el tema que estamos considerando ahorita, entonces estos estudios van a ser una muy buena oportunidad para aprender a hacerlo con respecto al bautismo y muy probable también para otros temas relacionados que vamos a ir tratando. Entonces, esa es la Hermano, importancia. hermano, porque Jesús lo dijo, él nos lo dijo en Marcos 16:15. Dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Entonces es un mandato que nos está mandando. Amén. Amén. Pero además del mandato que nos está mandando a ir y a ser discípulos bautizándolos, también tenemos nosotros que saber explicar con respecto al bautismo. No es solamente decir yo creo porque creo ya, o sea, porque así me enseñaron. No, toda la palabra tenemos que aprenderla tal es que la podamos explicar. ¿Quién necesita explicación de nosotros? No es solo los maestros los que tienen que explicar la palabra. Somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa obligación. Tenemos la obligación de aprenderla para poder explicarla, para poder presentar, como dice aquí, estad siempre preparados para presentar defensa. Antes de comenzar a escudriñar sobre el bautismo, veamos lo que Dios nos dice sobre la unidad de la fe en Efesios 4, 11, 16. Creo que Sí, era la hermana hermano. Dina que le tocó. No, a mí. La hermana Giomer. Bueno, el 11 nos dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo
que corresponde a la estatura perfecta de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y desarrollándose con amor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Gemer. Entonces, aquí los versículos 13 y 14, lo que yo tengo resaltado que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto que está particularmente resaltado es algo que nosotros debemos llegar en nuestra vida en la tierra, a esa unidad de la fe, para mantenernos firmes contra todo viento de doctrina. Pero hay tanta diferencia en las posiciones de las doctrinas adoptadas por las distintas denominaciones en la actualidad que se contraponen y que como consecuencia muchos lamentablemente no llegan a esa unidad de la fe durante su vida, a pesar de la gran pasión y amor con que profesan su adoración. Y esto para mí es terrible y es doloroso también, porque me parecía a mí razonable que terminen en condenación eterna los ateos, los agnósticos y los que no acepten a Jesucristo de acuerdo a lo que dice la Biblia, y que por ende vivan en pecado. Pero profundizando en esto de las doctrinas en relación a la unidad de la fe, entiendo que muchos que profesan gran amor y pasión y adoración, y según ellos, siguiendo la Biblia, buscando ser obedientes a la palabra, también parece que pueden terminar en condenación eterna. Asumo y espero que el grado de sufrimiento para estos sea mucho menor que el de los primeros mencionados. Y es muy probable que así sea, pero ese es otro tema que se puede tratar en un futuro. Con esto entiendo ahora más de lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 22 al 23. Por favor, la persona que tiene, el hermano que tiene, o la hermana que tiene Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Muchas gracias, hermana. De nada. Debido a este gran riesgo de terminar en la condenación eterna por una mala interpretación de una doctrina importante para la salvación, considero que debemos hacer nuestra parte en estudiar y escudriñar a profundidad las doctrinas sobre la salvación que dividen a las iglesias. Entre ellas está la doctrina del bautismo, para que con la guía del Espíritu Santo lleguemos a esa unidad de la fe en nuestro Señor Jesucristo, tomando las acciones necesarias de ser el caso una vez que vayamos entendiendo y comprendiendo lo que Dios verdaderamente nos dice. Y hermanos, debemos ser como los hermanos de Berea. Por favor, el hermano o la hermana que lea Hechos 17 del 10 al 12. Dimas. El hermano Dimas es. Sí. Estoy esperando a ver si lo ponen en la pantalla. Ah, si lo quiero lo tengo aquí en la pantalla. Solo que me gusta que ustedes mismos los busquen, los lean de sus Biblias. Sí, lo tengo aquí en la Biblia. Porque uno no debe confiarse de lo que a uno tampoco le ponen en las pantallas, porque quién sabe, bueno, lo voy a leer de mi Biblia. quién sabe si lo que uno pone no es correcto. Eso es Dice, parte de escudriñar. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así Entonces, que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. amén. Muchísimas gracias, hermano Dimas. Entonces, hermanos, debemos siempre comparar lo que escuchamos o lo que leemos con la Biblia. ¿A qué escritura se refiere Pablo aquí? ¿A qué escritura se refiere Pablo aquí? En ese versículo 11. Escudriñando cada día las escrituras. Sí, en ese momento solo tenían el Pentateuco. Correcto, solamente tenían. Y muchas otras leyes que ellos habían Sí. escrito también. Correcto, ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, no había sido compilado hasta ese momento. Y mucho ni siquiera había sido escrito todavía. O sea, creo que a ese punto capaz que nada había sido escrito todavía. Entonces, ¿qué creen que buscaban los hermanos de Berea en el Antiguo Testamento? Ellos estaban escudriñando allí. ¿Qué estaban escudriñando? ¿Qué estaban buscando? Cómo obedecerlo, cómo seguirle, cómo hacer lo que estaba, si estaba de acuerdo con lo que se estaba escribiendo en ese momento o lo que estaba ya escrito. Ellos querían obedecer, pero querían saber si era verdad o no. Pero si era verdad, ¿qué? Lo que estaba escrito. ¿Perdón? Estaban comprobando, querían comprobar, hermanos, si era verdad lo que ellos decían. ¿Pero qué era lo que estaban comprobando? O lo que estaban ellos predicando, lo que ellos les decían, ellos querían como una prueba. Si era verdad. Ajá, pero ¿qué era lo que ellos estaban predicando y que los hermanos de Berea estaban buscando en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, que ellos tenían hasta ese momento? La Lógicamente. muerte de Cristo, la Ajá, resurrección. ajá. ¿Qué más, hermano Dimas? Sí, lógicamente cuando Pablo llegaba a cada sinagoga les explicaba sobre Cristo, Ujú. como dice el hermano Marcos, y también sobre las profecías, y en eso no se dejaban guiar directamente por Pablo solo por lo que él decía, sino que iban a las escrituras, lo que ellos tenían hasta ese momento. Amén. Ellos estaban cerciorando de que en Jesucristo se cumplían las distintas profecías que demostraban que Jesucristo en verdad era el Mesías. Porque el mensaje era ese. Vino el Mesías a nosotros. Se acercó el reino de Dios con el Mesías. Y lo crucificamos. Y fue sepultado y resucitó. Pero entonces, a ver, me estás hablando de un Mesías. ¿Quién es ese Mesías? Sí, Jesucristo. ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Ah, en Belén. Veamos a ver qué dice la Escritura acerca de su nacimiento. Sí. Ah, en Belén Efrata. Sí, cierto. Y así sucesivamente todas y cada una de las, no sé cuántas profecías son, 300 y tantas profecías que hay al respecto de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, eso era lo que ellos verificaban. Ellos no se confiaban nada más porque alguien le vino a hablar bonito, porque alguien les endulzó el oído. No. Ellos escuchaban, prestaban atención respetuosamente y de allí, ok, vamos a ver, tú estás diciendo esto, ¿dónde se cumple esto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nos pide a nosotros Dios que hagamos. Por eso debemos ser como los hermanos de Berea nosotros. Aprender así, de esa manera. Entonces, segundo. Les voy a hablar sobre mi testimonio personal. Yo escuché por primera vez el Evangelio de Jesucristo por la radio.
Y hasta ese entonces, y que yo recuerde, nadie me había hablado de la Biblia, ni del Evangelio, ni de que existía un plan de salvación. Sí, había escuchado de que la Biblia era la palabra de Dios y que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero eso para mí no me decía nada. En verdad, no me hacía diferencia. Tomé la Biblia un par de veces, cuando tuve 14 años la tomé por primera vez, empecé en el Génesis, no entendí nada, la dejé. Luego después, no sé si fue a los 18 o 20 años, también volví a abrir la Biblia por mi cuenta, porque nadie me había dicho de que la leyera ni nada, sino que sencillamente yo vi una Biblia y empecé a leerla, pero no entendí nada tampoco. Hace unos 10 años aproximadamente, a las 5:30 de la mañana, cuando estaba arreglándome, y yo normalmente escuchaba noticias a diario, de la nada se me sintonizó una radio cristiana, la radio BBN. Y esa radio se escucha en muchos países y en por lo menos 8 idiomas distintos. Y escuché algo, no me acuerdo qué era, pero eso que escuché me hizo lógica, pero era distinto a como yo sabía que la gente común, inclusive yo, pensaba, pero también me hacía lógica. Entonces me llamó la atención porque yo digo, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Yo lo entiendo de una manera y yo sé que la gente lo entiende de una manera, pero ahora lo estoy escuchando, pero también me hace lógica. Entonces a partir de allí dejé de escuchar radio, dejé de escuchar la radio de noticias y la radio de cuestiones de situación política del país y de economía, etcétera, etcétera, y me dediqué solo a escuchar esa radio cristiana. Escuchaba de 3 a 4 horas de programación diaria, incluyendo la programación para niños y la programación de mujeres. Y aprendí mucho de esas programaciones también. En un año, me tomé un año para convencerme yo de que Jesucristo es todo lo que dijo ser y de que la Biblia es la palabra de Dios, sin errores, completamente exacta, pero de tal manera que es viva y eficaz, revelándose a medida que vayamos aprendiendo y obedeciendo, o sea, aprendiendo y aplicando. Y justo como dijo el hermano Jesús hoy, le dio en el clavo, que muchas veces nosotros escuchamos, pero no la ponemos en práctica. Y si nosotros hacemos eso de solo escuchar y no poner en práctica, llega un punto en que Dios ya no nos da más revelación. Entonces tenemos que tener cuidado porque es un estancamiento que a veces no es ni siquiera un estancamiento, sino un retroceso en nuestra vida espiritual. En ese punto de convencimiento, me entregué a mi Señor Jesucristo haciendo una de las oraciones del pecador, de las tantas que había oído por tanto tiempo, porque ahí siempre te invitaban siempre te invitaban a recibir al Señor Jesucristo con una oración. Posteriormente vamos a ver de que esa oración del pecador no existe en la Biblia. Eso también lo vamos a tratar en este estudio. No existe la oración del pecador en la Biblia. Pero yo voy a ir desmenuzando todo este tipo de cosas para que vayamos aprendiendo poco a poco y entendiendo qué es lo que aplica y qué verdaderamente no aplica en nuestra salvación, pero relacionado más al bautismo. Por lo que me habían enseñado en los distintos programas, estudios y predicaciones, consideré en ese momento y hasta hace muy poco que en ese preciso acto de creer y hacer la oración del pecador, yo recibí la salvación y que el Espíritu Santo vino a morar en mí sellándome. Consideraba, como me habían enseñado, que el bautismo era un simple acto de fe y de obediencia. Yo era un cristiano solo. Ninguna de las personas con quien yo me relacionaba era cristiana. Y ni siquiera conocía si había o no iglesias cristianas donde yo vivía. Pasaron unos 5 o 6 años. No tenía apuro en bautizarme porque para mí el bautismo era un acto de fe y de obediencia. Sí, no estaba obedeciendo, pero tampoco era que yo estaba conviviendo con ningún cristiano para llegar a ese punto. Entonces pasaron unos 5 o 6 años hasta que nos mudamos aquí a Houston. Y allí sentí la necesidad de congregarme y Dios nos llevó a West Houston Church of Christ. Y me bauticé en julio del 2017, ya hace cerca de 5 años. Fue en septiembre.
del 2017. 4 años sería. Nuevamente me bauticé, inclusive cuando me bauticé creyendo que ese bautismo era solo un simple acto de fe y de obediencia. O sea, yo seguía con mi creencia. Y lo hice para hacer la confesión de fe pública y la representación de mi muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Pero creía yo que esa nueva vida, ese nacer de nuevo, ese renacer cristiano, fue en realidad cuando creí e hice la oración de fe unos 6 años atrás. Nuevamente, una oración de fe que no está en la Biblia, que la Biblia no dice que debamos hacer. Desde el 2019, ya hace unos 2 años, más de 2 años, un poquito más de 2 años, fui atraído al tema de si el bautismo es para salvación o si solo es un simple acto de fe y obediencia. Y tengo notado de un estudio bíblico del 24 de julio del 2019 que dijeron que el bautismo es un acto de fe, una ordenanza. No lo hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Y eso ratificaba lo que yo pensaba, pero todavía yo no estaba convencido. El hermano Edil se está conectando. Entonces, en el estudio de la semana siguiente a ese, nos enfocamos sobre lo que significaba creer, porque supuestamente íbamos a continuar esa serie de analizar bien el bautismo, porque yo lo estaba insistiendo. Pero cambiaron al tema de creer y hasta allí quedaron los estudios sobre el bautismo. Nuevamente, quedamos en que el bautismo es un acto de fe, una ordenanza. No lo hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Como 1 o 2 semanas después de eso, yo todavía no estaba convencido y yo saqué todos los versículos en la versión Reina Valera que tenían las letras B-A-U-T-I, que es para bautizar, bautismo, bautizo. Juan el Bautista también aparece en eso cuando hago esa búsqueda. Y saqué una cantidad de versículos que tenían estas 5 primeras letras. Pero no los revisé. O sea, no los revisé en ese momento. Y no volvimos a tratar el tema tampoco directamente. Hermano Jesús, perdón, creo que tiene la mano levantada. Eso fue una iglesia de Cristo, ¿no? Sí, hermano. No, una iglesia de Cristo. Sí, hermano. Lamentablemente, sí, hermano. ¿Sabes? Posteriormente, pero la salvedad es también en cuanto a lo anterior, es de que la radio BBN, creo que todos los pastores allí eran, no lo decían, pero yo creo que venían de la corriente bautista. ¿Okay? Entonces, compilé todos esos versículos y me quedé con esa inquietud, pero no los revisé. Y desde allí siempre me quedé con esa inquietud de revisar esos versículos, me venían a la mente cada cierto tiempo de revisarlos, pero por una u otra razón sabemos que el enemigo nos estorba también, nos ocupa en algo, nos dice, no, vamos a hacer tal cosa mejor, y no lo hice, no lo revisé. Pero este año, cuando nuestro hermano Néstor mencionó y explicó que el bautismo es para salvación, que no es un simple acto de fe y obediencia, ahí fui movido yo a retomar el tema, me puse a analizar todos esos versículos, me puse a escuchar prédicas de las dos posiciones bautistas y posiciones de otras denominaciones, y posiciones de que sí, el bautismo es para salvación. Me puse a escuchar varias prédicas al respecto, y consulté con el hermano Alejandro, consulté con el hermano Néstor, consulté con el hermano Ismael Franco, consulté con el hermano Manuel Calderón y consulté también con un grupo discipulado al que virtualmente me uní, con predicadores de África y de los Estados Unidos, al que originalmente me invitó el hermano Jesús Sotolongo, por cierto, y le agradezco mucho que me haya invitado porque me sirvió de mucho ese grupo de discipulado. Con ellos discutí mucho este tema también. Entonces,
Ahora, hermanos, quiero que veamos dos versículos que fueron decisivos para mí. Hechos 2, 36, 38. ¿Quién tiene Hechos 2, 36, 38? ¿Y cómo estamos con el tiempo? Ok, denme unos minutitos más. A las 9:20 terminamos. Hermano Jesús. No, el hermano Jesús tiene el siguiente, que es 2, 22, 16 tiene él. Y si no lo leo yo, no se preocupen. Aquí lo tengo, aquí lo tenemos. Perdón, hermano, el hermano Melvin salió. Ah, no se preocupe, hermano. Pero No, si no hay- quiere yo lo leo. Ah, si usted quiere leerlo, perfecto. Hágame el ¿Cuál favor, es? entonces. Es el Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Le sigo? Sí, uno más. El más importante es el siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermano Jesús, continuemos con el suyo, el Hechos 22, 14 al 16. Sí. Ok. Del 14 al 16, ¿no? Ujú. Ok. Luego dijo, el Dios de nosotros, de nuestros antepasados, te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo en toda persona, en toda persona de lo que ha visto y ha oído. Y ahora, ¿qué espera? Levántate y bautízate. Y hazlo y lávate tus pecados invocando su nombre. Amén. 16, ¿no? Hasta ahí. Amén. Entonces, en vista de que desde el 2019 tuve la inquietud de revisar, ya que algo me decía que no estaba bien mi creencia de que el bautismo era solo un simple acto de fe y obediencia, esto comenzó por la inquietud que tuve de si me bauticé correctamente yo en julio del 2017 y llegué a la decisión de volverme a bautizar el domingo 30 de mayo de este año porque yo no me había bautizado para lavar mis pecados ni para recibir el don del Espíritu Santo, porque yo creía que eso lo había recibido yo en aquel entonces, hace tantos años atrás, cuando yo había hecho cuando yo me había entregado a mi Señor Jesucristo y había hecho esa oración del pecador. Entonces, de acuerdo a mi análisis, entendí ahora que el bautismo sí es para lavar los pecados, que sí es para recibir el don del Espíritu Santo y que con eso comienza mi proceso de salvación. Por consiguiente, mi bautismo del 2017 no surtió el efecto de mi salvación, ya que por desconocimiento no lo hice con ese espíritu. Sí, yo fui un ferviente creyente, como ustedes me conocieron. Ustedes ya me han conocido por más de un año y medio casi creo, o por lo menos un año. Y ustedes saben lo ferviente que soy yo en mi creencia, pero no era salvo. Por tanto, me volví a bautizar el domingo 30 de mayo, como les dije, ahora con plena conciencia, en esa unidad de la fe de que mi salvación comienza con mi bautismo y que debo mantenerme en santidad, no viviendo en pecado para no perder la salvación y perseverar hacia la meta de la corona de vida. Entonces, hermanos, hasta aquí mi testimonio. Yo les agradezco a todos la paciencia en esto. Me pasé unos minutos. Les agradezco, yo le agradezco mucho a esta congregación virtual, le agradezco mucho al hermano Alejandro haberme invitado, porque Dios sabe cómo hace las cosas. Cuando el hermano me invitó, yo con todo gusto me ofrecí, vine,
y de allí aprendí lo que aprendí. Me llevó, o sea, el Espíritu Santo me trajo para que saliera de mi error, descubriera lo que sucede y que ahora lo explique. Porque ese es el tema. El tema es que en la congregación donde yo estoy, creo que más de la mayoría tienen esa otra creencia que yo tenía. Entonces, tengo algo cuesta arriba, pero así son las cosas. Estoy dispuesto bueno, ya estoy haciendo eso. Estoy en ese reto de enseñar eso y de convencer a las personas, pero de convencerlas no porque Daniel cree esto, cree aquello, sino es de convencerlo con la palabra, con lógica. Muéstrame los versículos, que las personas me muestren los versículos con los cuales ellos creen lo que creen y nosotros vamos a ir analizando. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Hermano, ¿Esto termina? hermano Daniel, ahí en primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando